Hola a todo el mundo. Estamos aquí con uno de los compañeros de escenarios más longevos de la ciudad, más activos de la ciudad. Es un placer hacer esta entrevista contigo. Muchas gracias, igualmente. Tenía ganas. Su nombre es Víctor, su alias Teravito. Preséntate para el que no te conozca, por favor. Hola, mi nombre es Víctor Teravito y soy DJ de Drum and Bass desde hace ya 14 años. Y a lo largo de este tiempo he ido pasando por muchas etapas que espero contaros mucho al respeto y empecemos. Podríamos empezar hablando sobre ti. ¿Cuál es tu background en el drum and bass? ¿Cuáles han sido las experiencias que te han marcado y han iniciado tu contacto con este mundo? Pues a mí el Drum and Bass me sorprendió un día, estaba en casa de un amigo, estábamos jugando a la PlayStation, era muy adolescente y saltó un vídeo random de Drum and Bass y no tenía nombre, no tenía nada. Desde entonces me marcó, lo recuerdo y nunca había escuchado nada igual, y enseguida que encontré la canción me involucré mucho en el género, empecé a salir de fiesta con amigos, a escucharlo y todo fue creciendo. Realmente una cosa llevó a la otra y empecé a pinchar a partir de ahí. Pero me marcó bastante, fue bastante impactante la primera vez que escuché Drum and Bass. Sí, sí. ¿Recuerdas cuál era ese videojuego? Era el Call of Duty, el Modern Warfare 1 o 2. Hace mucho. Entonces, bueno, ¿cómo empezaste a pinchar? Pues empecé a pinchar utilizando, lo primero de todo fue una controladora, una Hércules con Virtual DJ. Y rápidamente por eso vi que eso era bastante de juguete. Así que enseguida me compré unos platos uh, y empecé a pinchar con vinilos. Y después pasé a timecodes, ahí estuve bastante tiempo. Y después pasé a CDJs. Y ese, la verdad es que ahí me he quedado ahí y estoy bastante contento. Cambié un poco por... no quería cambiar realmente de vinilo o timecode a CDJs, pero realmente fue lo mejor y desde entonces no miro atrás. Sabemos que la tecnología es algo que te gusta mucho. Me encanta, sí. ¿Qué influencia ha tenido la tecnología en tu carrera como DJ? Pues es una muy buena pregunta. De hecho, bastante, bastante. Fíjate que el primer bolo que hice me presenté en una noche de fin de año con mis timecodes, con 2 controladores más, con el portátil, con un montón de cachivaches, con un iPad, y estaba todo mapeado y estaba todo, cada botón hacía una cosa y me lo sabía, lo había fabricado yo, los mappings y tal, con lo cual sabía exactamente qué es lo que hacía todo. Y la gente me veía y decía, la gente que pinchaba, que yo era mi primer bolo, me decía, ¿qué haces? Y no, la verdad es que a mí eso me ayudó mucho, me dio mucha confianza, me salió todo bastante bien. El primer bolo lo tenía bastante ya cuadrado en cuanto a técnica y tecnología y tal. Y desde entonces sí que la utilizo a mi favor, es decir, todo lo que sean herramientas que puedan hacerme la vida fácil como DJ, para mí son importantes porque después en el escenario necesito capacidad mental para concentrarme en otras cosas. Entonces, la tecnología me ayuda, uno, a no tener que pensar en algunas cosas y dos, me da una consistencia en el sonido, en que funcione. Es decir, la tecnología para mí es hacia bien, hacia mejor y la utilizo lo máximo que puedo. La herramienta te permite focalizarte en otras cosas, como bien has dicho. Entonces ahora yo te pregunto, ¿cuáles son esas cosas en las que tú pones el foco mientras estás pinchando? Sí, es una buena pregunta. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me gusta como DJ enfocarme es en que evidentemente la sesión tiene que estar bien mezclada y tiene que seguir una progresión y la selección tiene que ser interesante y tienes que leer a la gente y todo eso, es lo que tiene que hacer un DJ. Se da por sentado que tienes que hacerlo y si no lo haces, pues la gente lo va a notar. Pero también hay que aportarle como un carácter, ¿no? Hay que aportarle como un carácter a la mezcla. O sea, tú puedes hacer lo mismo que he dicho, pero de muchas formas diferentes, ¿no? Entonces, para mí, el encontrar ese carácter me gusta. Y, evidentemente, hay muchas otras cosas que requieren mucha capacidad mental de estar, con 20 cosas en la cabeza mientras estás ahí arriba.
pero esta de darle carácter es una de las que intento enfocarme, ¿no? Venga, vamos a poner aquí estos efectos muy sutiles, muy tal, algo muy simple, pero que le dé esa cosa, ¿no? Podría ser algo así. ¿Qué es lo que te gusta más de participar de ese momento en el que estás poniendo el foco en la música y en estos detalles, ¿no? En ese momento no solo pasa la música y esos detalles, pasan muchas otras cosas. Sí. ¿Qué es lo que te llena por dentro de estar ahí en ese momento? Para mí eso tiene un punto de creatividad, de creador, ¿no? En el momento en que pasas a estar modificando el sonido y lo haces tuyo, ya sea a través de efectos o diferentes técnicas de lo que sea, faders o ecualización, pero cuando lo haces tuyo y le aportas tu carácter, a mí la verdad es que me gusta. ¿Y qué más podríamos decir? ¿Qué más es lo que ocurre mientras estás haciendo esto, no? ¿Preguntabas? ¿Qué ocurre dentro de ti? ¿Qué sientes tú? ¿Qué entra dentro de tu espacio mental? No entra todo, está claro, ¿no? Pero si entra el público que lo estás viendo ahí, si entra la música que la oyes, si entra... Es una sensación difícil de describir también porque, no sé, la podríamos categorizar como flow en realidad. Porque cuando estás pinchando, la verdad es que no tienes muchas otras cosas en la mente, solamente estás enfocado en pinchar. Y evidentemente ves a la gente, forma parte de pinchar, pero todos tus otros pensamientos desaparecen bastante. O sea, no estás pensando ni en el trabajo ni en el nada, estás enfocado durante una hora entera en lo que es pinchar, y esa sensación es lo que mucha gente llama como flow, y la verdad es que es una sensación muy gratificante. Hyperfocus. ¿Cómo pasa Víctor de hacer un bolo con un nanocontrol, su primer bolo, a estar de manera continua y habitualmente en las discotecas? ¿Cuál fue el paso? Para mí, yo creo que hay varias partes. Una es interna y otra es externa. Yo creo que se podría resumir así. La externa pasa por colaborar mucho con la gente, ofrecer tu ayuda, ofrecer de forma altruista un bien que pueda ayudar a cuanta más gente posible. Y la interna yo creo que pasa por el perseverar y el esforzarse internamente a que las cosas, o sea, a que eso que querías aportar externamente suceda realmente, y meterse e involucrarse a fondo, aprender lo que estás haciendo realmente, ¿no? Todo, y aprender muy bien las verticales de tu vida. Es decir, por ejemplo, estás pinchando como DJ, pues aprende a pinchar como DJ. Estás haciendo vídeo, foto, lo que sea, pues aprende bien cómo funciona eso, y eso te da habilidades que después puedes utilizar, interconectar con otras cosas y básicamente ir sumando bienes que puedes ofrecer. Yo creo que eso es un concepto importante que a mí me ha funcionado, sobre todo ahora últimamente con el tema del vídeo, por ejemplo. Creo que ha sido interesante. Una transformación posible que haya podido hacer yo es que me he enfocado un poco más al vídeo, porque cada vez hay más vídeo en el mundo. Y el futuro es vídeo, según diferentes estudios, y por eso decidí enfocarme. Y bueno, de momento bien, pero son muchas cosas realmente las que te hacen estar ahí. ¿Lo podemos llamar estilo de vida? ¿Lo podemos llamar estilo de vida? Podría ser, pero bueno, son más cosas también, ¿no? El qué te hace estar ahí. Yo creo que involucrarte el máximo, de forma lo más altruista posible, decir que sí a todo, y esperar poco a cambio, realmente. O sea, realmente yo creo que esa es una buena fórmula. Simplemente va a sumar lo máximo, el máximo número de experiencias posibles. Y al final, alguien que trabaje contigo, pues puede que a eso le guste, ¿no? Que ofrezcas el 100% de tu energía para ese proyecto. Es importante. En tu dar el 100%, empezaste con Teuf Culture. Correcto. ¿Es correcto? Sí. Correcto. Bueno, no es correcto, de hecho. Mi primer colectivo fue uno que co-creé con Ricardo Batusay y era de Psytrance. Se llamaba LS Thursdays, pero eso duró unos 4 meses solo. Después
sí que inmediatamente eso era el Psytrance y salté al drum and bass y me quedé en el drum and bass. Y fue con Tough Culture en esa plataforma, correcto. Cuéntanos un poco más sobre esa época, Ujú. ¿cómo sucedió? Pues sucedió una noche que vino Nick MC Primitive a la sala Dread Zone y me dijo, bueno, me iba a pinchar, y dijo, oye, tal cual, muy bien, está guay. Y me invitaron después a casa de Neil, unos días más tarde, a pinchar. Entonces yo fui ahí con mi mochila de vinilos de drum and bass, les encantó, y dijeron, oye, vente a pinchar, que vamos a abrir una noche nueva, nos gustaría que fueras residente. Y yo encantado realmente, o sea, tenía un montón de cosas de entre medio, es la uni, curro y demás, pero estaba encantado. Y eso fue que a los 20, una cosa así, no sé si llega, por ahí, a los 20 más o menos, aproximadamente. ¿Empezaste los Drum and Bass Thursdays con ellos? Sí, desde el día 1, sí, sí. Fue una buena experiencia, ¿eh? Fueron 4 años, creo, de fiestas semanales, sí, sí. Intenso, intenso. La Muy verdad es que intenso, sí. muy intenso. ¿Cómo compaginaste todas esas cosas, todas esas actividades que estabas haciendo en el momento? Que Hmm. si me puedes Pues explicar un poquito así. sí, no, pues recuerdo que costó, sinceramente, fue difícil, por suerte tuve, fue difícil y por suerte conseguí hacerlo gracias a que tenía flexibilidad en ciertos ámbitos. Entonces, gracias a esa flexibilidad y al esfuerzo pagado bueno, al final me costaba dormir realmente, es decir, por ejemplo, a la universidad a veces llegaba muy cansado. Después, como duró 4 años eso, o sea, se terminó la uni, después empecé a trabajar. Después en el trabajo algunos días también estaba cansado. Y por suerte podía empezar los viernes más tarde en el trabajo y recuperarlo por la tarde. Entonces tenía una mejora en cuanto a tal. Pero fue difícil, fue difícil. Los jueves es un día que cuesta salir y además es que terminaba muy tarde. Entonces, bueno, no sé, echarle ganas, dormir poco y tirar adelante. Sí, sí. Era mucha responsabilidad, mucha faena, pero bueno, aún así, entraste a formar parte de Subconscious también. Correcto. Sí, fue el siguiente. Sí, fue el siguiente, sí. ¿Y cómo sucedió eso? Pues Subconscious sucedió, básicamente empezamos, bueno, eran varios y creo que me invitaron a pinchar, les gustó y me dijeron que si quería seguir siendo, o sea, si quería ser miembro, básicamente. Y es que de esto también hace un montón de años y sí, fueron bastantes fiestas que estuvimos haciendo juntos. ¿Qué más se añade a esa lista que todavía no hemos terminado? Creo que lo siguiente fue Drum and Bass Meeting Point, que esto lo empecé con Basic Elements. Fue idea suya realmente y yo me uní en realidad también por tema de cámaras y demás. O sea que fue también un punto de vista altruista. Oye, yo he hecho streamings aquí, allá. Y así empezó. Fueron también no sé cuántos, pero bastantes. Y básicamente esto era streamings de Drum and Bass, con algunos eventos también en bares y alguna discoteca. ¿Hacías entrevistas también? ¿Puede ser? Sí, algunas, sí. En plan, cortita antes del set. Correcto. Antes del stream. Del DJ set. Concepto interesante. Luego aparece aquí también Drum and Bass Barcelona. Ajá, correcto. Sí, sí. ¿Cuál es tu motivación en este proyecto? Mi motivación era el crear una estructura, ¿no? Darle una forma física a todo esto, porque al final las estructuras ayudan, están para eso. Y el hecho de crear esta comunidad creo que ayuda a materializar el sentimiento de pertenecer a un sitio y ayudar también mucho a organizar. O sea, realmente la organización interna de lo que no se ve del Drum and Bass en Barcelona ha mejorado mucho, pero mucho la comunicación entre colectivos y la cooperación entre colectivos y la programación de las fechas. Muchas cosas han mejorado bastante y nació un poco por eso, o sea, de juntar la mayor cantidad de gente posible para hacer crecer esta escena que realmente lo necesitaba crecer y en realidad yo creo que ha crecido bastante su concepción
desde su concepción. Y bien, de momento bien. Está claro que la escena crece a base de generar relaciones win-win, ¿no? Y en realidad ese es un tema bastante... En realidad ese es un tema donde hay bastante diversidad de opiniones, ¿no? Cada uno tiene la suya y en realidad también es difícil hacer las cosas bien con todo el mundo, ponerse de acuerdo, sentar unos acuerdos bien definidos. Eh, Hmm. ¿Qué crees tú que es lo que facilita que la gente colabore entre sí? Como bien decías, el poder sacar un beneficio, el win-win. Es decir, si la gente no viera un beneficio en colaborar, no tendría ningún incentivo en colaborar. Pero a través de la colaboración, nosotros sabemos que, por ejemplo, esto lo saqué de la teoría del juego, ¿no? El Game Theory, explicaba muy bien cómo, básicamente a través de muchas simulaciones de un juego muy simple, tenían dos agentes y los agentes podían o colaborar o enfrentarse y robarse las cosas y tal, y había un sistema de puntuación y tal. El resumen es que realmente, después de estudiarlo mucho durante muchos años, es un problema muy antiguo, la mejor puntuación se obtenía cuando los agentes colaboraban. Después sí, uno se chinchaba porque también pasaban cosas randoms y a veces las cosas se estropean sin querer y tal. Y entonces se enfadaban, pero después volvían a colaborar así como random también. Y entonces sumaban un montón de puntos. Era muy interesante. Si nadie tuviera nada que ganar, no colaborarían. Y a través de esas colaboraciones pueden ser cosas simples en realidad. También puede ser pensando que en el futuro tú le vas a poder sacar provecho. Es decir, no tiene por qué ser un beneficio in situ, puede ser un beneficio en el futuro, ¿no? Como una promesa, por ejemplo. Hemos hablado de tecnología, hemos hablado de colaborar, hemos hablado de ofrecer muchos procesos bastante complejos. ¿Dónde se encuentra el ratio de placer y trabajo en tu vida? Buena pregunta. ¿Dónde se encuentra el ratio? Yo creo que el ratio depende de lo que busques. Realmente puedes absorberte bastante, pero entonces corres el riesgo de quemarte y puedes ignorarlo mucho y pues no formar parte de esa actividad. Entonces tienes que encontrar un balance en el cual puedas seguir formando parte de esa actividad sin quemarte. Y eso, yo creo que en mi caso estoy, creo, más cerca de el quemarme que no del no formar parte. Así que en ese sentido mi balanza tal vez estaría un poco más hacia el otro lado, simplemente pues porque son muchos años, con muchas cosas semanales y demás. Entonces, tal vez sí que me vendría bien, mirándolo así, ¿no? Pues tomarme las cosas con un poco más de calma y tal. Pero bueno, también creo que se podría apretar bastante más. Pero no sé si ya eso sería demasiado heavy. Sobre todo si tienes un trabajo, ¿no? Porque al final, cuando llegas a casa del trabajo, pues también estás cansado. Solo te falta otro trabajo que sea serio. Tienes que darte placer simplemente. O puedes tener que trabajar también, pero tiene que ser algo, no sé, que le veas un beneficio rápido, ¿sabes? No sé, creo. Aquí se mezclan dos cosas, ¿no? Que es el sentimiento y luego la carga de trabajo o responsabilidad o tascas que no son tan agradables, pero si quieres hacer las cosas bien las tienes que También, hacer, correcto, ¿no? correcto. Sabes que son para un fin muy concreto que van a servir, correcto. Claro, pero si hacemos esto también es por placer y por amor al arte, porque no vamos a decir que es únicamente trabajo, obvio es, pero lo repetimos por si acaso, pero aquí sí que hay más placer, digamos, que en... O más Sí. pasión, quizás podríamos decir Y alguna mira, manera. me acabas de recordar una cosa, que es que básicamente en realidad es una forma de vida, en el sentido de es algo vital, en el fondo. El hecho de sentirte que formas parte de algo, como decía yo, es algo necesario para los humanos. Entonces, es algo sano, en el sentido de seguramente me sentiría peor si no lo hiciera.
más o menos, ¿no? Y sobre todo cuando pasan los años, ¿no? A medida que vas pasando los años y tal, y dices, ¿y yo qué hago? Y miras y dices, vale, he hecho algo. Eso está guay. Nos apasionaba. Claro, está guay, ¿no? Y los amigos y demás también, pues es una cosa muy importante, el tener un grupo, el verlos frecuentemente. No sé, son actividades que creo que son bastante buenas para mí. Claro está que también sacamos un disfrute de todo esto y el tema va en relación a cómo nos lo pasamos bien nosotros dentro de esta escena, ¿no? Ahora, pues, bueno, tenemos este proyecto Serotonine donde aquí se han dado muchas cosas que pueden ser un trabajo duro, pero también es divertido hacer, ¿no? Entonces, ¿qué opinas sobre el ratio de placer y disfrute de montar fiestas y cómo tú puedes ajustar ese ratio a tu medida? Depende. No sé, a mi medida, personalmente, está bastante bien. Ya te digo, yo para mí, una vez a la semana, que es cuando nos reunimos para organizar Serotonine, para mí está bien. Después del día del evento también, bueno, el día y días antes también, hay mucho trabajo. Y para mí, el ratio es correcto como está ahora mismo. Básicamente, una vez a la semana, unas 5 horas a la semana, es un buen ratio para mí. Hablemos un poco del tema económico de montar las fiestas. ¿Cómo fluye la economía de una fiesta? Pues hay muchas formas, hay muchas fórmulas. Aquí en Barcelona, concretamente en el Drum and Bass, fluye a quedarte en cero. Ese es el sentido habitual de la economía de las fiestas de Drum and Bass en Barcelona. Pocas veces se gana dinero de una forma sustancial y muchas también, o sea, no sé, un 25% se pierde, un 50% te quedas a cero y otro 25% de las veces ganas. Y cuando ganas y pierdes, habitualmente tampoco es por mucho. Depende, puedes llegar a perder, bueno, sustancialmente, tampoco muchísimo, pero puedes llegar a perder, pero normalmente a ganar tampoco ganas muchísimo. ¿Y qué más querrías saber al respecto? Tu experiencia, ¿cómo se siente invertir un dinero que sabes que llegará al cabo de un tiempo? Porque las entradas no se venden cuando publicas el flyer, vas viendo cómo los números crecen. También, incluso antes de montar la fiesta, hay todo un proceso de reflexión. Vale, lo voy a hacer así, lo voy a hacer así, me voy a gastar tanto, me voy a gastar un poquito menos, me arriesgo más, no. Es una sensación curiosa porque, aparte de que se venden entradas online, hay muchas que se venden en taquilla. Entonces realmente no sabes cuánta gente va a venir hasta el mismo día del evento, ¿no? Entonces esto es una sensación de sorpresa hasta el último momento. Habitualmente yo no recomendaría a nadie que invirtiera en eventos, a no ser que esté dispuesto a perder ese dinero. Es como ir al casino, ¿vale? Si tú no crees que vas a poder perder ese dinero sin que te pase nada malo, no lo inviertas. Lo has oído aquí. Pero no, porque a veces pasan cosas, no sé, un día llueve, un día tal, y ese dinero pues se va. Y no pasa nada, realmente lo recuperas al cabo del tiempo. O por ejemplo, una vez nos cayó una multa por un póster pegado en la calle y no sé qué, de 800 euros, que tuvimos que pagar a medida que íbamos haciendo fiestas y lo recuperamos. O sea, como ves, al final, por eso digo que sumas y restas y siempre va un poco ahí. Al cabo de muchas fiestas lo conseguimos recuperar, pero en general no daría por sentado ningún camino. Cuesta. Es una experiencia intensa, es una experiencia cuesta. Y arriesgada. Sí, es arriesgado. ¿Por qué crees que haces tú todo esto? Bueno, no es por el dinero, eso seguro. Porque... Eso está clarísimo. Sí. Está clarísimo, pero bueno, no es solo Sí. el dinero, es una ambición No, correcto. otras cosas, ¿no? Entonces... Sí. Entonces, como el dinero, pues si lo haces bien, como digo, más o menos te quedas más o menos a cero, pues puedes hacerlo y quedarte a cero más o menos. Entonces, ¿por qué lo hago yo? Pues por el amor al drum and bass, a la música, a mis amigos, a la escena, por el lifestyle de tener una actividad, tener un objetivo, tener algo en mente, a mejorar, a profundizar.
También para adquirir nuevas habilidades. Realmente es muy interesante el poder expandir hacia otras verticales, ¿no? Lo llamo yo, como el mundo del vídeo, de la foto, no sé qué, o de las luces, o del tal, el diseño. O sea, es multifactorial realmente. También en cuanto a marketing, economía, ¿sabes? O sea, tocas muchos temas cuando organizas fiestas que tal vez no son evidentes, o organización también de tareas. O sea, es muy interesante, es muy nutritivo, creo yo. Justamente creo que una de las cosas que hacen que tengamos gusto por esta actividad es precisamente el poder poner creatividad en la misma y Hmm. entonces que no sea algo mecánico y bueno, está claro que a ti aportar esa creatividad en todos estos procesos, sobre todo tecnológicos, pues es una de las cosas que no es solo música, ¿no? Es música más todo esto, ¿no? Sí. Y, y eso hace que la experiencia se Se dispare. dispare, sí. Total. No, la tecnología para mí me gusta mucho. Normalmente cuando participo en proyectos me gusta involucrarme en la parte técnica de tecnología, por ejemplo, la grabación de los eventos multicámara, con sliders, con tal, con cual, pues estas cosas a mí sí me interesan bastante, pero no solo tiene por qué ser eso, sino que, bueno, cualquier aspecto así como más me gusta, no sé, me llama la atención. ¿Hasta qué punto crees que es necesario que una persona que organiza fiestas sea creativo? No, ahora no hablamos de DJ, ahora hablamos de un organizador. Hmm. Eh, necesario no lo es, pero te diría que es importantísimo. Es decir, yo creo que alguien puede hacer un evento copiando y pegando el mismo sistema y obtendría un resultado si está bien hecho, ¿no? Porque hay cosas que ya están demostradas más o menos que funcionan y obtendría un buen resultado. Pero creo que es importante el encontrar, o sea, porque no siempre vas a encontrar tan fácilmente eso que poder copiar y pegar. Entonces, o a veces tal vez va a ser demasiado obvio o no aplica bien y tal. Entonces, no siempre puedes copiarlo. Que copiar a veces está muy bien, pero hay muchas otras veces en que tienes que ser creativo y encontrar nuevas formas de hacer o de atraer o, no sé, de solucionar, mejorar, etcétera. Es muy importante, sí. Desde luego es muy importante. Entonces, bueno, esto sería la creatividad con uno mismo, ¿no? Y en realidad aquí somos un grupo bastante grande de personas haciendo todos lo mismo, ¿no? ¿Cómo crees que esas relaciones se tienen que llevar para que la creatividad de todos pueda ser puesta en sus proyectos? Pues es muy buena pregunta. Yo creo que una de ellas es el poder expresarte libremente, el poder dar tu opinión sin prejuicio a que la gente la malinterprete o la critique. Después también el poder criticar de forma correcta, ¿vale? Sin faltar al respeto, aquello que se hace. También es muy positivo, yo creo, para mejorar, porque a veces, a mí esto me ha pasado muchísimas veces, que tengo una idea, la comento y alguien me dice, ay, y además tal, y dices, bingo, eso es, o sea, así mejora el doble. Y después también un espacio correcto. O sea, todo esto tiene que pasar en un espacio tranquilo, sin distracciones, para que esto pueda entrar en flow otra vez, ¿no? De decir, vale, vamos a hacer esto recurrentemente hasta que salgan buenas ideas y tenemos aquí un espacio para hacerlo. Espacio y tiempo. ¿Cómo le... ¿Qué le sugerirías a alguien que pudiera hacer para entrar en este flow Hmm. de creatividad y paz contigo mismo y con los demás? Creatividad y paz. Yo creo, bueno, depende. Creatividad y paz con los demás lo veo como dos cosas diferentes. Creatividad por un lado, paz con los demás por otro, ¿no? Pero bueno, de todas formas yo creo que se remonta un poco a lo mismo, al tener un espacio, una confianza con esta gente, donde estar tranquilo y saber que la persona al lado pues te tiene cubierto, ¿sabes? Si la lías o en ese sentido es importante. Y cuando estás despreocupado también es cuando salta la creatividad en realidad. O sea que
en realidad un poco relacionados están. Pero cuando estás en un estado positivo y relajado y tal, es más probable, creo yo, que te salgan. Cuando no estás en modo defensa, todo está ahí exaltado y todo está en modo en modo protección de errores, ¿no? Claro, Cuando no estás ahí, yo creo que tu creatividad mejora. Claro, contextualizando un poco las cosas, las conversaciones entre personas que se encuentran en la escena no tienen por qué ser tensas, pero sí que es verdad que tocan fibras, ¿no? Cada crew expone sus proyectos, sus opiniones, sus ideas, ¿no? Y así en conversación o en privado se generan sentimientos intensos, pues porque hay una fiesta muy cerca de la tuya, porque cada uno tiene su visión de las cosas, ¿no? Y igual a veces no entiende la visión de los demás o los actos de los demás. Sin embargo, bueno, cada uno es de su casa, ¿no? Pero facilitando esa comunicación, ¿no? Y, Sí. y facilitando el que la gente pueda sentirse tranquila es cuando la comunicación es mejor, ¿no? Y entonces uno es capaz de ponerse en este plan de crítica constructiva y no de señalar al otro, ¿no? O de exponer sus ideas sin miedo Sí. a que los demás te juzguen, ¿no? Entonces, por ahí va un poco la pregunta de cómo crees tú que alguien puede facilitarse a sí mismo el tener esa capacidad tanto de aceptar críticas constructivas como de decir las Sí. cosas sin miedo, ¿no? Yo creo que también eso va ligado a, más o menos has mencionado, pero a tus relaciones, ¿no? O sea, tu grupo cercano, que al final es donde seguramente sea más impactante tu creatividad, el grupo donde realmente estés ahí trabajando y demás. Entonces, yo creo que el grupo es posible que también defina, ¿por qué no?, qué aspectos creativos te veas cómodo de atacar, tal vez incluso tu subconsciente, ¿sabes? En plan, no sé, a veces puedes ser más de un tipo con alguien y después, no sé, te sale otra faceta de otro lado que no sabes ni de dónde viene, pero te sale con otra gente, ¿no? Entonces, yo creo que el círculo donde estés puede en sí influenciar tu creatividad, entonces eso es algo interesante. Tal vez mejorar el círculo entero, o sea, con tus amigos también, ¿no? No, vamos a subir todos, ¿sabes? Eso puede ser un buen paso, por ejemplo. Siempre es más fácil crecer con el aprendizaje que te aportan los que tienes alrededor. Eso será siempre así, sí. ¿Cómo ves tú la escena en Barcelona? En un punto interesante, la verdad es que dentro de unos meses te lo diré mejor. No, pero bromas aparte, realmente yo creo que está mejor que hace unos años. Sin duda creo que ha habido un crecimiento, pero también últimamente hemos visto, bueno, supongo que es normal, es como la bolsa, ¿no? Un poco que hace como, ¡ay, que bajo! ¡Ay, que subo! ¡Ay, que bajo! Ojalá fuera una línea recta Sí, ascendente, ¿no? ojalá fuera una línea recta. Quitar esos nervios de encima. Pero bueno, hay altibajos todavía, lo cual me parece normal, como digo. Pero sí que creo que ha habido una mejora y creo que va a más. La tendencia sin duda es a la alza y por lo tanto solo hay que esperar, yo creo. O sea, aparte de seguir haciendo más y mejor, hay que esperar para ver una escena ya definitivamente consolidada, con mucha gente, con grandes artistas, con artistas locales, o sea, movimiento real y agradable de decir, esto es lo que queríamos. Hemos llegado, aunque no vamos a llegar nunca realmente, en el sentido de que todo es un camino, ¿no? Pero a llegar a un punto de que digas, estoy muy satisfecho, todo va muy bien, todo es perfecto. No puedo aguantarme de preguntarte que le pongas una fecha a ese día. Pues es una buena pregunta. A ver, también los trends pueden crecer muy rápidamente. Pero bueno, no sé. Me la jugaría a decirte que dentro de tal vez 3 años esto sea bastante más interesante. Pero claro, esto es una suposición total. Estaremos encantados de verlo cuando... Sí, no, ojalá. Nosotros esperamos que ahí estemos. ¿Cómo crees que percibe el público lo que está pasando ahora? ¿Cómo lo percibe el público? Pues supongo que
en parte hacia bien, supongo. Yo recibo muchos comentarios positivos de agradecimiento de, muchas gracias por todo lo que estáis haciendo, realmente esto estamos muy agradecidos, realmente tenemos espacio para disfrutar de esta música que tanto nos gusta, muchas gracias, muchas gracias. O sea que yo creo que lo reciben muy bien, sí. Estoy en eso tranquilo, creo, bastante tranquilo. ¿Qué te gustaría a ti preguntarle a toda esa gente? ¿Qué me gustaría a mí? Hombre, la fórmula secreta, ¿no? Para que vengan más a las fiestas. ¿Qué mejoraríais o qué os gustaría ver más, ¿no? Para asistir más a estos eventos? Creo que sería interesante también. ¿Qué creéis que vuestros amigos podrían... ¿Cómo creéis que vuestros amigos tal vez podrían verse más involucrados con el drum and bass? Es un tema evidentemente difícil, los gustos musicales son muy personales y muy interiorizados, ¿no? Lo que a mí me gusta, bueno, pues se va a misa, es decir, es muy difícil cambiar los gustos personales, pero sí que, bueno, a veces, tal, y descubres algo nuevo, tal vez no lo conocías todavía, no es que ya lo conozcas y no te guste, sino que simplemente lo desconocías. Entonces, ahí creo que puede haber un mercado de gente que no conoce el drum and bass, porque yo creo que el drum and bass sigue siendo un género underground todavía hoy en Barcelona. Pero bueno. No lo negaremos, pero bueno, ya sabéis, si queréis dejarnos vuestra opinión sobre qué sería os bueno. gustaría ver, qué es lo que os gustaría que mejorara. Eso es, sí, sí. Súper encantados. Sí, para nosotros todo el feedback es bienvenido, sí. Sí. Desde Drum and Bass Barcelona seguiremos trabajando para que esto crezca y más, y más, y más, y más, y más. Eso es. Ha sido un placer tenerte aquí, Víctor. Ha sido un placer tenerte aquí, Víctor. Muy buena entrevista. Muchas gracias, me lo he pasado genial y nos vemos pronto el día 23 del mes que viene con Lower en 0 to 9 en Garage of the Bass Valley. Big up, big up, big up.